Bienvenidos nuevamente a Kepap, el único lugar donde la verdad de las celebridades no se susurra, se examina con lupa y corazón. Hoy, queridos espectadores, no traemos noticias de fiestas glamurosas ni estrenos brillantes. Hoy, la narrativa cambia drásticamente hacia el terreno de lo humano, lo frágil y lo inesperadamente conmovedor. La noche de ayer en Estambul no fue una noche cualquiera. Fue el escenario de una crisis que ha sacudido los cimientos de la industria y que ha revelado, quizás por accidente, la verdadera naturaleza de un vínculo que muchos sospechaban pero nadie podía confirmar. Las sirenas de una ambulancia rompieron el silencio de la madrugada, transportando a una de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir. Pero lo que ocurrió después en los pasillos estériles de ese hospital, es lo que realmente nos tiene aquí hoy. ¿Están listos para conocer la historia de culpa, miedo y devoción que protagonizó a Altay Ulusoy? Antes de adentrarnos en esta crónica de madrugada, asegúrense de estar suscritos al canal, activen la campanita para las notificaciones y si valoran este periodismo profundo, consideren unirse a nuestra familia exclusiva con el botón de unirse. Su apoyo es vital. Ahora, respiren hondo porque la noche fue larga. La noticia estalló como una bomba en los teléfonos de periodistas y fans por igual. Demet Özdemir, la mujer que parece tener una energía inagotable, la actriz que salta de set en set con una sonrisa perenne, había colapsado. Conocida por una ética de trabajo férrea, casi militar, Demet ha sido durante años el ejemplo de la disciplina. Sin embargo, el cuerpo humano tiene límites que ni la ambición ni el talento pueden renegociar. Según los informes preliminares que llegaron a nuestra redacción en Kepap, la actriz fue ingresada de urgencia, víctima de un agotamiento físico extremo que encendió todas las alarmas en su círculo íntimo. Pero en medio del caos de médicos, enfermeras y familiares angustiados, una figura destacó por encima de todas, no por su fama, sino por su desesperación. Altay Ulusoy fue el primero en llegar. No llegó como un colega preocupado, ni como un amigo distante. Llegó como un hombre poseído por el miedo. Testigos presenciales describen su entrada al hospital como una escena sacada de un drama de alto voltaje, pasos acelerados, rostro desencajado y una exigencia inmediata de hablar con los doctores. La habitual compostura de Ulusoy, esa frialdad carismática que lo caracteriza en pantalla, se había disuelto completamente ante la realidad de ver a Demet vulnerable. Lo que sucedió en los pasillos mientras Demet era atendida es quizás el núcleo emocional de esta historia. Mientras el personal médico estabilizaba a la actriz, Altay no pudo quedarse quieto. Se convirtió en un león enjaulado, caminando de un lado a otro, incapaz de sentarse, incapaz de encontrar consuelo. Fue en ese trance de ansiedad donde se le escuchó hablar por teléfono con un amigo cercano, y sus palabras, captadas por oídos indiscretos, han reavivado todas las llamas de los rumores. Con la voz quebrada, repitió una y otra vez, «Es mi culpa». ¿Por qué se culpa a Altay Ulusoy del colapso de Demet? La respuesta parece esconderse en las horas previas al incidente. Se ha sabido que el día anterior, ambos mantuvieron una reunión maratónica. No fue una charla de café, fue una sesión de trabajo intensa, estresante y cargada de presión sobre un nuevo proyecto que, según dicen, es ambicioso tanto para una plataforma internacional como para el mercado turco. Fuentes cercanas aseguran que Demet llevaba días sin descansar adecuadamente, y que esa reunión final con Altay fue la gota que colmó el vaso de su resistencia física. Ojalá hubiera sido más cuidadoso. Creo que la estoy desgastando, se le escuchó murmurar a Ulusoy, sentado en una silla de plástico del pasillo, con la cabeza entre las manos, en una imagen de vulnerabilidad que rara vez muestra al mundo. Aquí es donde debemos detenernos y analizar, familia de Kepap. ¿Qué nos dice este nivel de culpa sobre su relación? Un amigo se preocupa, sí. Pero sentirse responsable del bienestar físico del otro, sentir que uno es la causa del dolor ajeno, habla de una conexión mucho más profunda, casi simbiótica. ¿Creen que esto confirma que hay amor detrás de la amistad, o es simplemente la presión profesional llevada al extremo? Déjenme sus teorías en los comentarios, los leeré todos. Y recuerden darle me gusta al vídeo si están siguiendo esta historia con el corazón en la mano. A medida que avanzaba la noche y la madrugada cubría Estambul, la situación dentro del hospital se estabilizó, pero la tensión no disminuyó. Demet fue trasladada a una habitación privada, y Altay Ulusoy se autoproclamó su guardián. No se fue a casa. No llamó a su agente para que manejara la prensa.
Se quedó allí monitoreando cada movimiento de los doctores y cada reacción de la familia de Demet. Es importante destacar la interacción con la familia Ozdemir. La madre de Demet, quien también pasó la noche en vela, fue vista hablando con Aatay. Lejos de haber un ambiente de reproche, testigos afirman que la madre de la actriz trató de consolar al actor. No te preocupes tanto, ella es fuerte, le dijo en un intento de calmar la evidente ansiedad del joven. Este intercambio ha desatado una tormenta en redes sociales sobre la aprobación familiar. Ver a la madre de Demet consolando a Aatay sugiere que él no es un extraño en su círculo, es alguien cuya preocupación es válida, reconocida y hasta cierto punto, esperada por la familia. Dentro de la habitación, la atmósfera era de una intimidad sagrada. Cuando se permitió la entrada, Aatay se situó en un rincón, pero su atención nunca se desvió de la cama. De vez en cuando miraba por la ventana hacia la oscuridad, solo para volver rápidamente al lado de Demet, tomar su mano con delicadeza y susurrar, ¿te sientes mejor? Esos momentos, descritos por el personal del hospital, pintan un cuadro de ternura absoluta. Ulusoy se paraba junto a los monitores cada vez que entraba una enfermera, escuchando los reportes médicos y asintiendo gravemente, como si quisiera memorizar cada signo vital, asumiendo la carga de su recuperación sobre sus propios hombros. Con la llegada de las primeras luces del día, Demet Ozdemir recuperó completamente la consciencia y la lucidez. Fue entonces cuando ocurrió el diálogo más revelador. Al ver a Aatay allí con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la preocupación, Demet le dedicó una sonrisa débil pero tranquilizadora. Estoy bien, no te preocupes, le dijo con esa voz suave que todos conocemos. La respuesta de Aatay, sin embargo, no fue de alivio inmediato, sino de arrepentimiento continuo. Ojalá no te hubiera cansado tanto, respondió él, sosteniendo su mirada. Esa frase es clave. No solo implica que reconocen que el trabajo juntos fue la causa, sino que él siente que debería haberla protegido, incluso de sí misma y de sus ambiciones compartidas. La respuesta de Demet, todos cometemos errores, no te preocupes, y luego la frase lapidaria, estás pasando por esto por ti mismo, sugiere que ella entiende que el tormento de él es interno, nacido de su propio miedo a perderla o a dañarla. Las miradas que siguieron a estas palabras, según los presentes, sobraban. No hacían falta más explicaciones. Había una comunicación silenciosa, un entendimiento que solo tienen dos personas que comparten un mundo propio, aislado del ruido exterior. Mientras este drama íntimo se desarrollaba entre cuatro paredes, afuera del hospital se había desatado la locura. La noticia había corrido como la pólvora. Fans de ambos actores se congregaron con pancartas de apoyo, y la prensa montó guardia en cada salida posible. El hashtag #AatayDemet se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas, con miles de usuarios orando por la salud de Demet y especulando sobre la presencia de Aatay. La seguridad del hospital se vio desbordada, especialmente cuando amaneció y la multitud creció. A pesar de los esfuerzos por mantener la privacidad, fue imposible evitar que las cámaras captaran a Aatay Ulusoy dirigiéndose al estacionamiento. Su apariencia lo decía todo. Extremadamente cansado, tenso, con la ropa arrugada de quien ha pasado la noche en una silla de hospital. Pero incluso en su salida, su mente seguía arriba, en esa habitación. Antes de abandonar el edificio, se reportó un último gesto que ha dado mucho de qué hablar. Aatay se detuvo en el pasillo, sacó su teléfono y envió un mensaje. No habló con la prensa, no hizo declaraciones públicas. Su comunicación fue privada, dirigida a su círculo de confianza. El contenido del mensaje filtrado posteriormente fue: ella está bien, pero necesito tener más cuidado. Nuevamente la nota de precaución, de protección. Esta frase final confirma que, sea cual sea el proyecto que tienen entre manos o la relación que los une, Aatay ha tomado la determinación de que el bienestar de Demet es ahora su prioridad absoluta por encima del éxito profesional. Este incidente ha arrojado luz sobre ese proyecto especial del que tanto se rumorea. Se dice que es una producción colosal, algo que marcará un antes y un después en sus carreras. Un miembro del equipo de producción, bajo condición de anonimato, confirmó a Kepap: Demet se comportó con su disciplina habitual, pero lleva semanas sin dormir. Su cuerpo finalmente le dio la señal de alto. Esto nos hace preguntarnos, ¿vale la pena tanto sacrificio? ¿Es la presión de la fama internacional un peso demasiado grande incluso para las estrellas más brillantes?
Lo que queda claro es que Aatai y Demet están en esto juntos, remando en el mismo barco, y cuando uno cae, el otro siente el golpe con doble intensidad. La mañana trajo consigo un suspiro de alivio colectivo. Demet Özdemir está estable, descansando y, lo más importante, rodeada de amor. Pero esta noche ha dejado cicatrices y revelaciones. Hemos visto a una Aatai Ulusoy despojado de su armadura de galán, convertido en un hombre vulnerable, consumido por la culpa y el instinto protector. Hemos visto a una Demet fuerte consolando a quien debería consolarla a ella. La pregunta que queda flotando en el aire de Estambul ya no es si tienen un proyecto juntos, sino si sus corazones están entrelazados de una manera que ningún guión podría describir. Desde K-pop, le deseamos a Demet una pronta y completa recuperación. Y a Aatai, esperamos que encuentre la paz sabiendo que estar ahí fue lo único que importaba. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este susto cambiará la dinámica entre ellos? ¿Veremos una confirmación oficial de su relación pronto? El debate está abierto en los comentarios. No olviden suscribirse, compartir este vídeo con todos los fans que han estado preocupados y unirse al canal con el botón Join para apoyar nuestro trabajo. Gracias por confiar en nosotros para contarles la verdad. Cuídense mucho y... K-pop.